Comercios, asociaciones y vecinos se unieron durante las fiestas de Navidad para colaborar en una gran acción solidaria y ayudar a Héctor Zapata, un niño de Paterna que padece una enfermedad degenerativa. Esta enfermedad se tienen tumores en los órganos vitales. Naces con los tumores en la cabeza y en el corazón. Y luego, conforme pasa el tiempo, tienes tumores en los órganos vitales. Un montón de cosas para el asiento para el coche, son muchísimas cosas de ortopedia que valen mucho dinero y que llega un momento que no alcanzamos, que no podemos comprarle todo. Que igual colaboraban 5 o 10 comercios, creo que llevamos ya 39 comercios, se ha volcado el pueblo entero, casi nadie conocía, tampoco habíamos contado mucho la historia de Héctor. Y en cuanto la gente supo quién era Héctor y lo que pasaba, bueno, se ha volcado, bueno, tanto comercios como gente comprando boletos, gente que nos paran preguntando que no lo sabían. La gran cesta de Héctor incluía regalos donados por más de 50 comercios de Paterna y estaba valorada en 2.500 euros. Pues hemos participado porque pensamos que todo lo que podamos aportar por nuestra parte para ayudar a este niño es muy importante. Por un granito de arena se puede hacer mucho cada uno. Porque si me pasara a mí también me gustaría que me ayudaran. Creo que es de justicia y es de ley. Hay un niño que lo necesita, una familia y unos padres y debemos de volcarnos. El día a día y el boca a boca es lo que está haciendo que la gente se involucre en la compra de este sorteo y de los boletos y vamos, yo creo que romperemos con todas las previsiones que tenemos hechas. Mediante la rifa de la gran cesta solidaria de Héctor se han obtenido 3.840 euros, destinados para ayudar a este joven vecino. Pues va a dar para un montón de cosas. La verdad que lo que más urgente, que nosotros no se lo íbamos a comprar porque no podía ser, habían otras prioridades, era una silla para ir en el coche porque va fatal sentado. Pero bueno, vamos a pagar ahí tratamientos, estamos también mirando una terapia en Torrente, no llega para todo, pero nos ayuda. Somos nosotros los que estamos una cirugía tras otra, pero cuando te ves que la gente lo quiere tanto, es súper bonito.